nefrítico, la última habíamos hablado de síndrome nefrótico, hoy hablamos del síndrome nefrítico que se manifiesta en la mayoría de los casos, casi te diría en el 100% de los casos, con hematuria. La hematuria era la pérdida de sangre en la orina, que puede ser microscópica, el paciente no ve que está orinando, o macroscópica, que se produce por una inflamación en el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón. Entonces se rompe una membrana basal y los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, aparecen en la orina. Eso también genera que el paciente desarrolle hipertensión y a causa de esa hipertensión, edemas, generalmente que son la hinchazón de los miembros inferiores, y un deterioro agudo de la función renal. Dentro de esos síndromes existen un montón de enfermedades con nombres propios que comparten toda esta sintomatología del síndrome, pero la enfermedad glomerular más frecuente que se presenta con estas características es la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. ¿Por qué post-estreptocócica? Porque está precedida por una infección, por una bacteria que es bastante conocida, que se llama estreptococo beta hemolítico de grupo A. El famoso estreptococo que se puso bastante de moda el año pasado y el anteaño, donde hubo un montón de infecciones por esa bacteria. Y la predilección de esa bacteria es la infección de la faringe, anginas o de la piel. Entonces, el proceso es así. La persona se infecta con el estreptococo beta hemolítico de grupo A en la faringe, desarrolla una angina con placas. Esa angina, el paciente cree que se cura sola y a las 2 o 3 semanas aparece el síndrome nefrítico con la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Por qué? Porque la bacteria desarrolla una reacción de antígeno-anticuerpo y esos anticuerpos tienen predilección por el glomérulo y van y lo enferman. Enferman el riñón en su estructura funcional y empiezan a aparecer esos glóbulos rojos en la orina, el edema, la hipertensión y la insuficiencia renal. Otro lugar donde infecta el estreptococo beta hemolítico del grupo A con mayor frecuencia es en la piel. Ahí la infección de la piel, para que desarrolle el síndrome nefrítico y la glomerulonefritis postestreptocócica, tiene un periodo más largo que es entre 4 y 6 semanas. Es la más frecuente y después hay otras menos frecuentes que son más engorrosas para hacer el diagnóstico, porque en la mayoría de las veces tenemos que ir y hacer una biopsia renal para hacer el diagnóstico específico. Por ejemplo, las vasculitis, el lupus, enfermedades reumatológicas. Para eso ya es más engorroso el diagnóstico. Y los métodos diagnósticos que usamos son justamente el análisis de la orina, en el sedimento urinario, que nosotros lo pedimos sedimento urinario en fresco. ¿Para qué en fresco? O sea, la orina tiene que llegar al laboratorio recién emitida para que no se pierdan un montón de elementos que nos van a servir al bioquímico y a nosotros para hacer el diagnóstico. Claro. Una característica que tiene la hematuria puede ser glomerular o puede ser de la vía urinaria. Viene el paciente y te dice, vengo porque oriné sangre. Entonces vos ahí tenés que ya pensar en dos posibilidades. Si esa sangre viene del glomérulo del riñón o viene de la vía urinaria. La mayoría de las veces cuando viene del glomérulo y del riñón, el paciente no tiene dolor. Cuando viene de la vía urinaria, que la mayoría de las veces es por cálculos renales, primero aparece el dolor y después la hematuria. Esa es una gran característica. Y parece mentira, pero cuando voy a hablar de algún tema, el día anterior siempre me consultan por eso. Entonces voy a hacer esta salvedad que es importante para
para la gente que está escuchando, nos está viendo, cuando la hematuria es en la mujer y la mujer está en el periodo reproductivo, o sea que tiene menstruaciones, para saber de dónde viene la orina, porque se puede confundir con el periodo menstrual de la mujer, para saber de dónde viene esa orina con sangre, la muestra de orina tiene que ser realizada con un tampón vaginal puesto. Entonces, con el tampón vaginal vos ya eliminás que esa sangre viene del aparato ginecológico y ya sabés que viene del aparato urinario. Claro. Esa recomendación la damos siempre, los laboratorios la dan, pero a veces en la vorágine de que vamos todos apurados, qué sé yo, capaz que no la dan en forma verbal y te dan un papel y cuando el paciente la agarra y lee el papel no entendió nada y juntó la orina sin el tampón. La otra metodología diagnóstica que tenemos... O sea, ese análisis no sirve entonces. En una mujer que está menstruando, no. Bien. Entonces, la recomendación es, para saber si viene la sangre viene del riñón, en una mujer en periodo reproductivo con tampón vaginal. Bien. Porque a veces la menstruación puede ser la de los días que viene la menstruación, pero a veces puede estar perdiendo por el sistema ginecológico sangre que no la ve también, que es microscópica. Entonces esa es una buena aclaración. Y el otro método diagnóstico que tenemos es, por ahí habrán sentido, no, tiene que juntar orina durante 24 horas, me tiene que traer la orina que juntó durante 24 horas. Nosotros con ese análisis de la juntada de orina en 24 horas nos sirve para saber exactamente cuál es el grado de insuficiencia renal que tiene el paciente, porque medimos la creatinina en sangre y la creatinina en la orina. Y después se miden si hay proteínas y un montón de otras cosas. Esa juntada de la orina de 24 horas, si no está hecha perfectamente, nos puede llevar a un error cuando nosotros calculamos la función renal. Entonces, eso también los laboratorios se lo explican a los pacientes o a veces se lo dan en un papel. Y a veces el paciente llega a la casa y ni se acuerda cómo era, qué sé yo, y junta como puede. La recolección de la orina para un análisis de orina de 24 horas empieza, por ejemplo, a vos te dan el turno, ¿no? Tiene que traer la orina Jesús Layana el viernes a las 7:30 de la mañana. Y le dan el papel y te vas a tu casa. Bueno, llegas a tu casa. El jueves a las 7:30 de la mañana, cuando vos te levantás, esa orina, esa primera orina del jueves de las 7:30 de la mañana, no va al tarro donde tenés que juntar durante todo el día. Esa va al inodoro. Y a partir de ahí, todas las orinas, todas las veces que vos vas a orinar, las juntás en un tarro. Hasta el otro día, el viernes, a las 7:30 de la mañana, que tenés que ir al laboratorio a llevar la orina y que te saquen sangre, esa del viernes de las 7:30 va al tarro. Y así se recolecta la orina. El otro método diagnóstico es la ecografía, que nos va a decir el tamaño y la estructura de los riñones. Y cuando no llegamos al diagnóstico con todas esas evaluaciones bioquímicas, la ecografía, los análisis de orina, el último recurso es la biopsia renal, que ya habíamos hablado en el síndrome nefrótico cómo la hacíamos. El tratamiento de la glomerulonefritis post-estreptocócica y el diagnóstico, teniendo el antecedente de esa infección de la garganta o de la piel, es bastante sencillo, no se necesita por ahí hacer una biopsia renal, cuando es así bien florido. Y el tratamiento es un tratamiento de sostén, o sea, hay que controlar la presión arterial, hay que controlar el ingreso de líquidos del paciente, porque si el paciente toma mucha agua se va a hinchar, se va al espacio. Y si en alguna determinación bioquímica vienen que los anticuerpos de ese estreptococo están altos y la angina sigue, tratar esa angina con un antibiótico. Por eso es importante de la charla, como para ir redondeando, que un dolor de garganta o una infección en la piel, que por ahí puede ser banal y uno por ahí no le da mucha importancia, puede terminar en un cuadro de esto. Entonces,
El dolor de garganta con fiebre no es una urgencia, no es para ir corriendo a la guardia del hospital o de la clínica, pero sí para consultar en forma programada, porque la mayoría de las anginas son virales, no necesitan antibiótico, pero justamente esta, que nosotros miramos la garganta, vemos la placa, esa lleva antibiótico. Bien. ¿Por qué? Porque si no curamos con antibiótico, corremos el riesgo Está bien, de que pase. pero lo principal, cuando sentís un dolor de garganta, te automedicás. Sí, ¿Y qué papel juega eso? pero Sin bueno, un saber- dolor de garganta sin fiebre, vos te lo podés medicar. Te lo podés automedicar en tu casa, un paracetamol, un ibuprofeno. Claro. Y después, para no ir corriendo a la urgencia, porque Claro. no sería una urgencia, y después hacer la consulta programada. Si tienes fiebre, tenés que hacerla. Sí, claro. Porque te tiene que mirar. Podés decir, no, bueno, pero yo me miro. Muchas veces con el tema de la pandemia, que la gente no podía salir y que empezamos con la telemedicina, Sí. yo le digo, bueno, hace una cosa. Fíjate si alguien te puede sacar una foto de la garganta, o mirate vos en el espejo, fíjate si ves placas blancas, la mayoría de las veces esas placas blancas es por pus, o sea, es porque una Claro. infección bacteriana. Las infecciones bacterianas no se curan solas, se curan con antibióticos. La mayoría son virales y se curan solas. Y no necesita antibiótico. Pero para evitar ese riesgo es siempre la consulta. Bien. Gusti, ¿algo más para hoy? Hemos tenido como Sí, bastante. bastante. Sí. No, nada más. Lo que les cuento es que mañana no voy a venir, Bueno. porque mañana es el Día del Empleado Público. Ah, mira, no Y sabíamos. los que trabajamos en el hospital y en dependencias públicas no tenemos feriado. Así que voy a aprovechar para hacer algunas cuestiones personales. Bien. Pero el viernes, Dale. si el hospital me lo permite, voy a estar acá. Bien. Gracias por estar entonces. No, gracias a vos. Gracias, Nico. Gracias, Gaspar. Y bueno, saludos para todos los que nos siguen. Sí, Y señor. que nos siga, y el que nos quiera seguir, que siempre entre y se suscriba. Ahí estamos mandando, viste, por WhatsApp Es muy bueno. el link, que es buenísimo. Es buenísimo. Así que muy contento y muchas gracias. Bueno, hago una pausa y venimos al cierre.